Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, profe. Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a continuar con lo que le estaba explicando la clase, en la sesión del viernes. Entonces, para eso voy a compartirles mi pantalla. Entonces, recordando que les expliqué acerca de lo que es el plano complejo de impedancias, donde podemos ver las condiciones, cómo es que se representa cada una de ellas, cuando tenemos en este caso lo que son impedancias puramente, por ejemplo, puramente reales, que sean sobre este eje, o puramente reactivas, o imaginarias, que sean sobre este eje. Y para cada uno de los casos no voy a volver a explicar lo que ya expliqué en esa sesión, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que vemos que en términos de lo que es el coeficiente de reflexión, aquí lo tenemos, ¿sí? Va asignado para cada uno de los casos de las impedancias normalizadas, recordando que Z rente Z0, pues se conoce como la impedancia en el receptor normalizada. ¿Sí? Y tenemos los casos de circuito abierto, cortocircuito, donde en el caso de circuito abierto, el coeficiente de reflexión vale 1. En el caso de lo que es el cortocircuito, el coeficiente de reflexión vale -1. Cuando tenemos una impedancia en el receptor reactiva, que en este caso es de tipo inductiva, tenemos un coeficiente de reflexión de +J, y cuando tenemos una impedancia en el receptor normalizada de valor menos J, que corresponde a una reactancia capacitiva, el coeficiente de reflexión vale -J. Pero algo que es importante, que por aquí está, es que la magnitud del coeficiente de reflexión para el caso de cortocircuitos, ¿sí?, nos da la unidad. Entonces, son dos formas de representar en este caso lo que es el coeficiente de reflexión. Una cosa es la magnitud del coeficiente de reflexión y la otra lo que es el valor correspondiente al coeficiente de reflexión. Son dos conceptos completamente distintos. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que muchas veces la magnitud del coeficiente de reflexión puede darnos de igual manera bajo diferentes valores de lo que es el valor del coeficiente de reflexión, valga la redundancia. Por ejemplo, a lo que voy es que si, por ejemplo, tenemos que la impedancia en el receptor está normalizada y además vale la mitad de J, es decir, un medio de J, 0.5J, que sería un efecto inductivo. Si sustituimos en la ecuación de el coeficiente de reflexión, esto nos da medio J menos 1 dividido entre medio J más 1. Si lo volvemos a reescribir aquí y reordenamos los términos de tal manera que el primero de ellos sea la parte real y el segundo la parte negativa, es la parte imaginaria, entonces vemos aquí, identificamos que podemos multiplicar por el complejo conjugado en el denominador y en el numerador para, en este caso, tener solamente el conjugado en el numerador. Y esto nos resulta como -0.6 más 0.8. Este sería el valor correspondiente al coeficiente de reflexión. Pero si le queremos sacar la magnitud del coeficiente de reflexión sería igual a la raíz cuadrada de cada uno de los términos elevados al cuadrado, es decir, menos 0.6 elevado al cuadrado más 0.8 elevado al cuadrado. Y esto, haciendo la operación correspondiente, nos resulta que la magnitud del coeficiente de reflexión vale 1. ¿Por qué? Pues porque nos da la raíz de 1. 0.36 más 0.64 nos da 1. Entonces la raíz de 1 pues nos resulta con valor de 1. Pero si ahora la impedancia normalizada en el receptor vale menos 5J, sustituimos el valor del coeficiente de reflexión, nos da menos 5J menos 1 entre menos 5J más 1. Y haciendo nuevamente la operación correspondiente, esto resulta como 0.923 menos 0.384J.
Si le sacamos su magnitud, vemos que se aproxima a 1 porque da 0.998, es 2 milésimas. Entonces prácticamente podemos decir que la magnitud del coeficiente de reflexión nos resulta casi 1 o 1. Entonces vemos que en este caso y en el caso anterior, la magnitud del coeficiente de reflexión resulta 1, aunque el valor real e imaginario o el valor complejo del coeficiente de reflexión en este caso es diferente. Si ahora tenemos un valor en el receptor normalizado igual a 0.6 más 0.8J, sustituyendo la ecuación del coeficiente de reflexión y haciendo las operaciones correspondientes, esto resulta como medio J. Y sacando la magnitud del coeficiente de reflexión, esto nos da como un medio. Entonces es muy importante que en este caso se conozca que una cosa es la magnitud, o no, una cosa es que nos represente la magnitud del coeficiente de reflexión, y la otra el valor del coeficiente de reflexión. ¿Por qué razón? Porque en su momento, cuando lleguemos al tema de lo que corresponde a la carta de Smith, entonces cuando se grafique la magnitud del coeficiente de reflexión es una cosa, y cuando se determine el valor del coeficiente de reflexión se debe utilizar una fórmula específicamente para hacer el cálculo de esto. Es decir, no representan lo mismo. ¿Ok? Entonces, así como en el caso del plano complejo de impedancias, una vez que se ha aclarado esto y se ha mostrado, podemos dibujar lo que es el plano complejo del coeficiente de reflexión. Ahora nuevamente tenemos lo que es en este caso una representación cartesiana o en R2, y exactamente aquí donde tengo ahorita el cursor, que es el origen, la impedancia en el receptor es igual a la impedancia característica de la línea. Es decir, exactamente en este punto tenemos que el sistema se encuentra acoplado. Y sabemos que cuando el sistema se encuentra acoplado, es decir, cuando ZR es igual con Z0, o la impedancia del receptor es igual a la impedancia característica de la línea, el coeficiente de reflexión nos resulta con un valor de 0. De ahí que si entonces nos desplazamos hacia la derecha, vamos a tener a partir de este punto valores de resistencia alta hasta que lleguemos a valores de impedancia en el receptor puramente resistivo con un valor infinito, que en este caso esa condición la conocemos como de circuito abierto. Y sabemos que el coeficiente de reflexión en esta condición nos resulta con un valor unitario. Si ahora nos desplazamos del origen, donde se encuentra el sistema acoplado, hacia la izquierda, vamos a tener valores de resistencia puramente resistivos bajos, obviamente, y después muchísimo más bajos hasta que lleguemos a la condición donde ZR pues llegue a un valor de 0. A este caso lo conocemos como la condición de cortocircuito y sabemos que el coeficiente de reflexión nos resulta con un valor de -1. Ahora si nos vamos sobre el eje vertical donde tenemos en este caso valores imaginarios, aquí vamos a tener diferentes valores de J, 1J, 2J, 3J, etcétera, hasta que lleguemos a donde se cruza o se intersecta esa circunferencia punteada con el eje vertical. En ese punto exactamente, ZR es igual a JZ0. De tal manera que si despejamos aquí la J, nos quedaría ZR entre Z0, es decir, el valor de la impedancia normalizada en el receptor vale J en este punto. Y por consiguiente, el coeficiente de reflexión vale J también. Y podemos ir hacia arriba con diferentes valores de J hasta tener más J. Veces ZR entre Z0. Ahora, si vamos del origen hacia el negativo del eje vertical, nuevamente vamos a tener valores de menos J, que sabemos que en este caso, en esta zona, corresponde a valores capacitivos. Bueno, omití decir o recordar que del 0 hacia arriba son valores inductivos y de aquí serían valores capacitivos por ser menos J. Entonces podemos tener menos 1J, menos 2, menos 3J, etcétera, hasta llegar al punto donde ZR es igual a menos JZ0. Si aquí despejamos
el J nos quedaría ZR entre Z0 igual a menos J, exactamente en este punto. Eso valdría exactamente esa intersección y el coeficiente de reflexión tendría un valor de menos J. Entonces, con esta figura vemos o podemos representar de forma gráfica lo que es el plano complejo del coeficiente de reflexión. Nuevamente, es el valor del coeficiente de reflexión, no es la magnitud. Y de ahí que entonces, bueno, me fui simplemente sobre el eje horizontal y el eje vertical, pero yo puedo en cualquiera de los 4 cuadrantes, es decir, en este, primero, segundo, el tercero, en el cuarto, yo puedo posicionar mi cursor ahí y entonces tener un valor de impedancia normalizada, ¿verdad? Compleja, en cualquier punto donde yo me ubique, en este caso, el puntero del láser, ¿sí? Y por consiguiente tendría que calcular el valor correspondiente del coeficiente de reflexión. Para eso es para lo que nos sirve. Bueno, nuevamente lo vuelvo a comentar. Estas representaciones que están aquí nos van a servir para el momento en el que abordemos el tema de lo que es la famosa carta de Smith, donde la carta de Smith, en su momento lo explicaré, pues es un modo, una técnica gráfica que nos va a servir para tratar de tener una idea acerca de los cálculos de ciertas cosas. Y para ello, pues vamos a utilizar lo que es la magnitud del coeficiente de reflexión, el coeficiente de reflexión y cómo determinarlo a partir de una forma gráfica. Pero bueno, eso ya en su momento lo abordaré. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Por el momento no, profesor. Ok, entonces vamos a pasar a otro tema que le voy a llamar impedancia de línea. Entonces, recordando que lo que está haciendo un esquema donde del lado derecho tengo lo que es el transmisor o el generador y del lado izquierdo lo que es el receptor o la carga. Y por lo general, pues como ya se los comenté en una de las sesiones pasadas, para medir el comportamiento del voltaje, la tensión eléctrica y la corriente a lo largo de la línea en cualquier punto, siempre se toma como referencia, en este caso, lo que es el receptor o la carga, no del lado del transmisor. Porque el lado del transmisor solamente podría, en este caso, medir o conocer el valor de la señal y su amplitud y sus características cuando se inyecta en la línea, pero no qué es lo que pasa dentro de la línea. Por esa razón, pues la referencia siempre está tomada a partir de la carga o del receptor. Y de ahí por eso esta figurita, en la cual el desplazamiento de la distancia se toma a partir del receptor hacia lo que es el generador o el transmisor. Y de ahí puedo yo conocer los valores correspondientes a los voltajes, corrientes o potencias en cada uno de los puntos que a mí me interese en la línea de transmisión. Entonces sabemos que la impedancia es la relación del voltaje sobre la corriente. Pero sabemos que el voltaje, por ejemplo, la impedancia en una línea de transmisión sería el voltaje de la línea de transmisión dividido entre la corriente de la misma. Y el voltaje en una línea de transmisión está compuesta por dos términos. La onda incidente multiplicado por E elevado a la gamma X, donde gamma, en este caso sabemos que es el factor de propagación. Y se le suma lo que es la tensión de la onda reflejada multiplicada por E a la menos gamma X, donde nuevamente gamma pues es el factor de propagación. El signo negativo implica que en vez que la onda esté llegando a la carga, está saliendo de ella, es decir, se está regresando a la fuente, que es en este caso el generador. Y de manera similar tenemos para el caso de la corriente. La corriente total en una línea de transmisión es la suma de la corriente de la onda incidente multiplicada por el factor gamma E elevado al factor gamma X, más la magnitud de la corriente de la onda reflejada multiplicada por E a la menos gamma X. ¿Ok? Pero, si nosotros introducimos este término, que sería la tensión de la onda incidente multiplicada por E a la gamma X dividido entre la corriente de la onda incidente por E a la gamma X, como esta es la impedancia que vas a tener de este lado, entonces sería en el receptor este término que
puesto aquí es la impedancia que sería de este lado, que correspondería a la impedancia de la línea de transmisión. Entonces, efectivamente, podría yo tener aquí, introducir este valor y después pasarlo para acá abajo para hacer, en este caso, una ecuación que esté normalizada. Por eso se ha introducido ahí y, bueno, se multiplica a el factor o el término que ya teníamos anteriormente. Entonces, si en este caso dividimos el numerador y el denominador entre la tensión de la onda incidente por E a la gamma X, y en el numerador y en el denominador entre la corriente incidente por E a la gamma X, entonces nos queda la siguiente ecuación, que Z es igual a la tensión de la onda incidente por E a la gamma X dividido entre la corriente de la onda incidente por E a la gamma X. Todo eso multiplica a 1 más la tensión de la onda incidente entre la tensión de la onda reflejada, la tensión de la onda reflejada entre la onda incidente por E a la menos 2 gamma X. Todo eso dividido entre 1 más la corriente de la onda reflejada entre la corriente de la onda incidente por E a la menos 2 veces gamma X. Pero sabemos que el coeficiente de reflexión es la relación de la tensión de la onda incidente entre la tensión de la onda reflejada. Que además la tensión de la onda incidente es igual a Z0, la corriente de la onda incidente, y la tensión de la onda reflejada es igual a menos Z0 por la corriente de la onda reflejada. De aquí que si sustituimos los valores de cada una de las tensiones en la ecuación general del coeficiente de reflexión, entonces el coeficiente de reflexión es igual a menos Z0 por la corriente de la onda reflejada entre Z0 por la corriente de la onda incidente. De aquí la Z0 se elimina y entonces tenemos que el coeficiente de reflexión en términos de las corrientes es igual a menos la corriente de la onda reflejada dividido entre la corriente de la onda incidente. Entonces lo que podemos hacer ahora es sustituir la relación de la tensión de la onda reflejada y la tensión de la onda incidente por el coeficiente de reflexión y la magnitud de la corriente de la onda reflejada entre la corriente de la onda incidente por el coeficiente de reflexión. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría que, y además aquí, que la tensión de la onda incidente por la gamma X entre la corriente de la onda incidente por la gamma X es igual a Z0. Entonces nos quedaría que Z es igual a Z0 por 1 más el coeficiente de reflexión que multiplica a E a la menos 2 gamma X dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión multiplicado E a la menos 2 gamma X. Y aquí si despejamos o pasamos Z0 del lado izquierdo de la ecuación, entonces nos quedaría que Z entre Z0 es igual a 1 más el coeficiente por reflexión por E a la menos 2 gamma X dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión por E a la menos 2 gamma X, donde en este caso esta ecuación es bastante interesante, ¿sí? Que es la impedancia, ¿sí? Normalizada para cualquier punto de la línea. No específicamente en el receptor, sino sería para cualquier punto de la línea. ¿Por qué? Porque X aquí va cambiando. Si X es igual con 0, entonces sería la impedancia normalizada en el receptor. Pero si X es un valor diferente de 0, sería a lo largo de la línea de transmisión, como aquí se está poniendo, etiquetando como X1, X2, X3, X4, etc. Y entonces, si despejamos de aquí el coeficiente de reflexión, nos quedaría o llegaríamos a la expresión que ya anteriormente teníamos definida, que el coeficiente de reflexión es igual a ZR entre Z0, que en este caso sería la impedancia normalizada en el receptor menos 1, dividido entre la impedancia normalizada en el receptor más 1, que son las ecuaciones que ya había, en este caso, hemos mostrado en sesiones anteriores. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, profesor. Ok, gracias por contestar. No, profe. Entonces, esta ecuación nos va a servir para determinar la impedancia, gracias, normalizada en cualquier punto de la línea de transmisión o en cualquier punto a lo largo de la línea de transmisión. Y como, no sé si recuerdan, pero estos temas que estamos viendo, en su momento les comenté que era una sección de lo que se conoce como ondas viajeras. Y bueno, ustedes, no sé, tal vez en ese momento se preguntaron, pues, ¿qué las ondas? No todas las ondas son viajeras. Bueno, si se hacen esa pregunta,
Mi respuesta es que no todas las ondas son viajeras. Entonces, hasta ahorita lo que acabamos de ver es subtemas relacionados con lo que son las ondas viajeras. Pero existe otro tipo de ondas que se conocen como ondas estacionarias. Y para eso les voy a mostrar gráficamente, voy a hacer uso de una página de internet para mostrarles que ustedes puedan ver cuál es la diferencia entre una onda viajera y una onda estacionaria y complementar, en este caso, la diferencia entre uno y otro. Permítanme un segundo. Ahora creo que pueden verlo, ¿verdad? Sí, profe. Ok, del lado izquierdo tenemos lo que es cómo en este caso se desempeña una onda que es del tipo viajera. Es decir, se va a ir desplazando a lo largo de la línea con un movimiento de traslación. Es decir, se va a pasar de un lado a otro. Es decir, toda la energía o la información de un punto se va a ir desplazando a lo largo de la línea hasta llegar hasta la otra. Ese es para el caso de una onda que se le conoce como onda viajera o en inglés como traveling wave. Para el caso de una onda estacionaria, el comportamiento ahora es como el que se muestra del lado derecho, que es el que estoy mostrando ahora con el cursor del mouse. En este caso se conoce como una onda estacionaria o standing wave, ¿sí? Donde lo que vemos es que la onda no se desplaza. Es decir, la onda queda estacionaria y por eso vamos a ver el caso de lo que se conoce como ondas estacionarias. Cuando tenemos la manifestación de una onda del tipo viajera. Y si estuviéramos en una piscina ahorita todos, obviamente no bañándonos, sino para explicar la clase, una piscina grande, y yo arrojar, y esa piscina, bueno, el agua que está en ella estuviese estática, hipotéticamente sin ningún movimiento, y de repente lanzo una piedra exactamente o muy cerca del centro de la piscina, vemos cómo se van generando ondas, casi como la del lado izquierdo, y vemos cómo conforme pasa el tiempo, esas ondas tratan de alcanzar la frontera, que en este caso serían las orillas de la piscina, o la barda donde se delimita la piscina. Ahí veríamos cómo esa onda, ¿verdad?, se empieza a desplazar en todas direcciones hacia el punto más lejano. Eso quiere decir que entonces la onda está siendo de tipo viajero. Si yo lanzo en vez de una piedra un puñado de piedras, entonces tendría muchas ondas viajeras en diferentes direcciones y sería caótico todo el movimiento porque no podríamos verlo, como en el caso en que solamente se aventara un objeto solamente a la piscina o a la alberca. Es el caso del mar, porque en el mar podemos ver que las ondas pues no llevan siempre un patrón periódico, sino que a veces es caótico. Y eso pues, porque son muchas condiciones que lo hacen ser de esa manera. Pero el ejemplo más ad hoc o que se adapta a lo que les quiero explicar es justamente estando en un estanque o en una piscina con condiciones ideales, es decir, que el movimiento del agua es cero, está completamente estática y entonces dándose un objeto y entonces genera una onda, una perturbación en el medio, en este caso en el agua, y empieza a desplazarse una onda hacia las orillas hasta que pues ya pega en la condición de frontera que serían las paredes y se refleja, bla, bla, pero eso ya no me interesa. Lo único que me interesa es que estoy generando una onda que se desplaza. Si queda claro, ese sería un ejemplo de una onda viajera desde el punto de vista físico. ¿Cuál es el ejemplo de una onda estacionaria? El caso de una onda estacionaria es, por ejemplo, en un instrumento musical, en una guitarra. La cuerda de la guitarra o las cuerdas, vamos a hablar solamente de una cuerda para no meternos también en un sistema caótico. En una cuerda de guitarra
está fija en los extremos, entonces cuando yo le muevo, le pego con algo esa cuerda, la cuerda empieza a hacer un movimiento como el que se muestra en esta página, en el lado derecho. Es decir, empieza no a desplazarse, sino a generar vibraciones. Y lo que vemos es que, por ejemplo, voy a poner en este punto o en este, como está. Exactamente en este punto vemos que la onda presenta valores en un momento igual con 0 y de ahí empieza a incrementarse valores conforme pasa el tiempo, valores positivos hasta que alcanza el máximo, luego empieza a descender, cruza por 0 y empieza a tener valores hacia el lado negativo hasta que alcanza el máximo, y así sucesivamente, es decir, va de 0 a positivo, de positivo a 0, y de 0 a negativo, de negativo a 0, y así sucesivamente. A ese movimiento que estamos viendo ahí y que está haciendo de valores del más positivo al más negativo, pasando por 0, nosotros lo conocemos como oscilación. Sabemos que una sola oscilación, su característica física es que se genera un punto de origen, se desplaza y vuelve al punto de origen y vuelve a irse al punto máximo y así sucesivamente. Entonces, lo que sucede en una onda estacionaria es que no tiene movimiento, sino que en vez de tener movimiento, lo que tiene es oscilación. ¿Ok? Pero otra característica que presenta este tipo de onda es que hay puntos donde hay nodos, y en esos nodos, que es ese donde estoy señalizando, o aquí en el origen, donde siempre vamos a tener un valor de 0. Aquí hay un nodo, aquí tenemos otro nodo, y aquí tenemos otro nodo. Es decir, donde simplemente va a ser, así como lo vemos gráficamente, pues el eje de rotación de la onda. Entonces, bueno, en una guitarra, por ejemplo, la onda estacionaria se produce en la cuerda. Pero van a decir, bueno, pero es que cuando yo le doy a la cuerda, le rasgo, lo toco, como quieran definirlo, escucho, bueno, lo que pasa es que es esa condición de oscilación lo que hace es perturbar el medio, y ese medio genera una onda acústica que empieza a viajar y llega hasta mis oídos, y por esa razón yo puedo escuchar el tono de esa señal, tono o frecuencia de esa señal, de esa cuerda. Entonces, particularmente el instrumento musical de cuerda, que son el violonchelo, cello, como se le llama comúnmente, el violín, la guitarra, y todos esos instrumentos que son de cuerda, en realidad lo que se hace físicamente dentro de ellos es la generación de una onda estacionaria. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, gracias por contestar. Entonces, estos dos fenómenos se presentan o se pueden presentar uno u otro, no los dos al mismo tiempo, sino uno u otro en la línea de transmisión. Es decir, en una línea de transmisión, todos tenemos la idea de que si conectamos del lado del transmisor la línea de transmisión y del otro lado la carga, inyectamos una señal, esa señal va a viajar del transmisor al receptor. Y entonces, por lo que podemos analizar aquí, es que si le estoy comentando que tenemos dos fenómenos, uno que es onda viajera y otra una onda estacionaria, no siempre entonces va a ser una onda viajera. Hay que analizar la línea de transmisión, su comportamiento, para poder saber si en realidad se tiene una onda viajera o una onda estacionaria. Entonces, hasta este punto lo que hemos visto es análisis de las tensiones y corrientes, y obviamente el coeficiente de reflexión, en este caso, la consideración de que las ondas son viajeras. Y a partir de ahora vamos a ver lo que es el comportamiento de las ondas estacionarias. Es decir, entonces, la onda, en vez de que viaje en la línea de transmisión, lo que sucede es que se queda oscilando. Y nosotros no queremos que oscile, sino nosotros lo que queremos es que la información se traslade del transmisor al receptor o carga, no que se quede estacionaria en la línea, porque esa línea se quedaría oscilando y la información pues no alcanzaría a llegar a la carga, o la información que alcanzase a llegar a la carga pues sería muy bien. Entonces, por esa razón, ahorita vamos a ver
o abordar el tema de lo que son las ondas estacionarias y que estas particularmente se dan en la condición de en líneas de bajas pérdidas. Cuando decimos que son líneas de bajas pérdidas, entonces bajo esa condición vamos a tener un efecto de ondas estacionarias. Y eso normalmente se da a altas frecuencias. Entonces, si estoy manejando altas frecuencias, lo más seguro es que las pérdidas sean muy pequeñas o casi despreciables o cero, y por consiguiente, la impedancia de la línea, que está formada por una parte real y una parte imaginaria, en este caso, la parte real que nos representa las pérdidas, ¿sí?, se vuelve en cero, y por consiguiente, la impedancia se aproxima a un valor puramente reactivo del tipo inductivo. Para el caso de la admitancia, que está conformada por una parte real y una parte reactiva capacitiva, las pérdidas que están representadas por la conductancia se vuelven cero, y entonces podemos decir que la admitancia se aproxima a un valor de reactancia puramente capacitivo. De ahí que entonces sabemos que la impedancia característica de la línea es la relación de la raíz cuadrada de la relación de la impedancia con respecto a la admitancia. Es decir, es dividir J omega L entre J omega C. De aquí se puede ir J omega y nos queda simplemente la raíz cuadrada de la relación de L entre C, que es algo que ya habíamos visto en ecuaciones cuando se abordó el caso de las líneas bifilares. Con esto podemos determinar el valor de la impedancia bajo la consideración de que las ondas son estacionarias. Pero también, si R y G se consideran, pues simplemente aquí tendríamos que poner la parte real, ¿ok?, en los dos casos, y aquí más G, y tendremos un valor más aproximado del valor de la impedancia característica de la línea. Pero además sabemos que gamma, que en este caso se refiere o lo representa el factor de propagación o la constante de propagación, este es igual al producto de la admitancia por impedancia, obteniéndole su raíz cuadrada. Y entonces, si ponemos que el producto de J omega L por J omega C y le sacamos la raíz, sabemos que nos queda J cuadrada por omega cuadrada, le sacamos la raíz y queda fuera del radical, nos queda como J omega, y nos quedaría que multiplica a la raíz del producto de L por C. Pero además sabemos que el factor de propagación, la constante de propagación, es igual al factor de atenuación más J veces el factor de fase, pero en este caso, para las ondas estacionarias, el factor de atenuación vale cero. Por consiguiente, el factor de propagación o la constante de propagación va a ser igual a J por beta, o J veces el factor de fase, o la constante de fase. De ahí que si lo igualamos a J omega C, entonces este J del lado izquierdo con J del lado derecho de la ecuación se eliminan, y tenemos que el factor de fase, o la constante de fase para ondas estacionarias, es igual a omega que multiplica a la raíz del producto de L por C. De ahí que entonces, para altas frecuencias, la tensión en la línea va a ser igual a la tensión de la onda incidente, es la tensión total de la línea, es igual a la tensión de la onda incidente que multiplica E a la J beta X. El exponencial de alfa X no aparece porque alfa vale 0, por consiguiente el exponente de 0 vale 1, y simplemente nos va a quedar representado E a la J beta X, más el segundo término que corresponde a la onda reflejada, que en este caso sería la magnitud de la tensión de la onda reflejada, que multiplica a E a la menos J beta X. De manera similar, para lo que es la corriente total de la línea, esta sería igual a la corriente de la onda incidente, que multiplica E a la J beta X, más la corriente de la onda reflejada por E a la menos J beta X. Entonces, pues, alfa vale 0, por consiguiente, entonces tendríamos que la tensión total sería igual a lo que vimos hace un momento, y la corriente igual. Aquí está el esquema. Entonces, por otra parte, sabemos que el coeficiente de reflexión, que es la relación de la onda incidente con respecto a la onda reflejada, con respecto a la onda incidente,
Esta es igual a la diferencia de la impedancia en el receptor menos la impedancia característica de la línea entre la suma de A. Y a esta ecuación le vamos a llamar ecuación. Pero también sabemos que el voltaje en el receptor es la suma de la tensión de la onda incidente más la tensión de la onda reflejada. A esta vamos a llamar la ecuación B. Y que la corriente en el receptor es igual a la suma de la corriente de la onda incidente más la corriente de la onda reflejada. Le vamos a llamar a esta ecuación la número, más bien la vamos a etiquetar como ecuación C. Entonces, si ya despejamos la tensión de la onda reflejada, que en este caso sería este término, nos quedaría que la tensión de la onda reflejada será igual a la tensión de la onda incidente que multiplica a la diferencia ZR menos Z0 entre la suma de las dos impedancias. Si esto lo sustituimos en la ecuación B, que corresponde a lo que es la tensión en el receptor, nos quedaría que sería la suma de la tensión de la onda incidente más la tensión de la onda incidente que multiplica a lo que es la diferencia de la impedancia en el receptor menos la impedancia característica entre la suma de las impedancias. Entonces, este término corresponde a la tensión de la onda reflejada en términos de la tensión de la onda incidente. Y aquí lo que podemos hacer es factorizar la tensión de la onda incidente y nos quedaría que esto multiplica a 1 más ZR menos Z0 entre ZR más Z0. De aquí podemos sacar como factor común ZR más Z0 y entonces el voltaje en el receptor, ¿verdad? Nos quedaría que es igual a la tensión de la onda incidente que multiplica 2 veces ZR dividido entre la suma de las impedancias del receptor más la impedancia característica. Si de aquí despejamos la tensión de la onda incidente, este será igual a la tensión en el receptor que multiplica a la suma de la impedancia en el receptor más la impedancia característica dividida entre 2 veces la impedancia en el receptor. Y aquí que entonces esta ecuación es bastante interesante porque podemos determinar la tensión de la onda, la magnitud de la tensión de la onda incidente si medimos con un voltmetro en el receptor el voltaje y con un analizador de impedancias la impedancia en el receptor, y si conocemos la impedancia de la línea, podemos tener una idea de cuánto vale la magnitud de la onda incidente. Entonces, esta ecuación lo que nos muestra es la tensión de la onda incidente en función de la tensión de la onda en la carga, o el voltaje en el receptor, y de las impedancias, tanto en el receptor como la impedancia característica de la línea. De manera similar, de la misma ecuación A, ahora despejamos la tensión de la onda incidente y esta nos queda igual a la tensión de la onda reflejada que multiplica a la suma de la impedancia del receptor más la impedancia característica entre la diferencia entre ellas. Si ahora esta la sustituimos otra vez en la ecuación B, que corresponde a la tensión de la onda total en el receptor, nos quedaría ahora la tensión de la onda incidente en términos de la tensión de la onda reflejada, que multiplica a la suma de las impedancias entre la diferencia de las mismas, más la tensión de la onda reflejada. De la misma manera, sacamos como, en este caso, factor común, la tensión de la onda reflejada, nos quedaría que multiplica 1 más la suma de las impedancias, tanto del receptor como de la impedancia característica, entre la diferencia de ambas. Y aquí podemos sacar como factor común ZR menos Z0, y llegaríamos a que el voltaje en el receptor es igual a la tensión de la onda reflejada, que multiplica 2 veces la impedancia en el receptor, dividida entre la impedancia del receptor menos la impedancia característica de la línea. Si aquí despejamos, en este caso, la tensión de la onda reflejada, esta va a ser igual a la tensión en el receptor, que multiplica la diferencia de la impedancia en el receptor menos la impedancia característica entre 2 veces la impedancia en el receptor. De aquí nuevamente, con esta ecuación, podemos determinar lo que es la tensión de la onda reflejada en función de la tensión en la carga o en el receptor y de las impedancias, tanto en el receptor como en la impedancia característica. Nuevamente, con un voltmetro yo puedo medir el voltaje en el receptor y con un analizador de impedancias, la impedancia en el receptor y la impedancia de la... Y si conozco la impedancia característica de la línea, entonces yo puedo conocer la magnitud de la tensión de la onda reflejada. Entonces, esas dos ecuaciones son bastante interesantes y nos pueden servir para
fines prácticos, poder llevar a cabo esas determinaciones matemáticas en función de los valores que obtengamos a través de productos de las mediciones. Entonces, si sustituimos el valor de la tensión de la onda incidente con la ecuación que acabamos de obtener y también de la onda reflejada en la ecuación de la tensión total de la línea, tenemos que esta va a ser igual a BR que multiplica a ZR más ZR entre 2ZR por E a la J beta X más el voltaje en receptor que multiplica ZR menos ZR entre 2ZR por E a la menos J beta X. Y aquí lo que podemos hacer es sacar como factor común a BR y multiplicar cada término, el ZR por el exponencial y ZR por el exponencial y dividirlo entre 2ZR. De ahí que el primero de ellos nos queda ZR por E a la J beta X dividido entre 2ZR más Z0 por E a la J beta X dividido entre 2ZR. Esto sería para el primer término. Más BR, que en este caso multiplicaría a ZR por E a la menos J beta X dividido entre 2ZR, que es este término, menos Z0 por E a la menos J beta X dividido entre 2ZR. Aquí podemos sacar como factor común BR. Y aquí, por ejemplo, el primer término vemos que es ZR entre 2ZR, entonces nos quedaría E a la J beta X dividido sobre 2. Aquí no podemos, en este caso, eliminar nada, pero aquí también podemos eliminar ZR en el numerador y ZR en el denominador, y nos quedaría E a la menos J beta X sobre 2. Entonces, este término y este término están sobre 2, entonces los podemos agrupar y nos quedaría E a la J beta X más E a la menos J beta X sobre 2, más, y nos quedaría Z0 entre ZR, que tenemos aquí, y aquí también tenemos Z0 entre ZR, lo sacamos como factor común, que multiplica a E a la J beta X sobre 2, menos E a la J beta X sobre 2, que nos quedaría este. Pero recordamos también que E a la J beta X menos E a la menos J beta X sobre 2J sería igual al seno de beta X, y E a la J beta X más E a la menos J beta X sobre 2 sería igual al coseno de beta X. Entonces, si nos vamos a la ecuación anterior, E a la J beta X más E a la menos J beta X sobre 2, este término nos daría un coseno. Y aquí para que nos pueda dar un seno, nos hace falta un J. Entonces, si multiplicamos y dividimos entre J, el J lo introducimos acá y esto se vuelve un seno y nos quedaría aquí un J. De ahí que entonces tenemos que para la ecuación de la tensión, esto sería igual a voltaje en el receptor que multiplica el coseno de beta X más J veces Z0 entre ZR que multiplica al seno de beta X. ¿Por qué en este caso ya completamos lo que era en este caso los exponenciales para que nos quede representados en términos trigonométricos? De manera similar, para el caso de la ecuación general de la corriente, esta va a ser igual a la corriente receptor que multiplica el coseno de beta X más J veces, ZR entre Z0 por el seno de beta X. Entonces, si multiplicamos cada uno de los términos por BR, nos quedaría que la tensión total de la línea es igual a BR por el coseno de beta X, que sería este primer término, más BR entre ZR, esto nos daría IR por Z0 por el seno de beta X, que sería este término. Para el caso de la ecuación general de la corriente, tenemos que sería el producto de la corriente del receptor que multiplica el coseno de beta X más J veces. En este caso, IR por ZR nos da BR dividido entre Z0 por el seno de beta X. Es decir, entonces, la corriente nos quedaría, la corriente total sería igual a IR por el coseno de beta X más J veces BR entre Z0 por el seno de beta X. Y a estas ecuaciones se les conoce como las ecuaciones trigonométricas. Es decir, estas ecuaciones lo que nos representan son los valores
del voltaje o la tensión total en la línea de transmisión en términos trigonométricos. ¿Ok? Y sería, en este caso, en cualquier punto de la línea de transmisión, dado que tenemos en este caso X. La otra ecuación que corresponde a la corriente sería para determinar la corriente en cualquier punto de la línea de transmisión en términos trigonométricos, ¿sí? Porque pues sería para cualquier punto porque tenemos en este caso el factor X. Hay que olvidar que estas ecuaciones solamente son válidas cuando tenemos la condición de ser ondas estacionarias. Es decir, son aplicables a ondas estacionarias y no a ondas viajeras. ¿Ok? A lo mejor se van a preguntar, a ver, ¿una línea de transmisión puede tener los dos tipos de onda? Estrictamente podríamos decir que sí, siempre y cuando por esa misma línea de transmisión yo envíe diferentes señales, obviamente con diferentes características de amplitud y frecuencia. La amplitud a lo mejor puede o no que sea importante, pero aquí lo que más va a valer es la frecuencia, porque si algunas de ellas son de muy alta frecuencia, entonces se consideraría esa misma línea de transmisión para unas señales como una línea con pérdidas y otra para otras frecuencias de mayor valor, como una línea de transmisión sin pérdidas. Y entonces si yo tengo una línea de transmisión sin pérdidas, voy a tener la presencia o la generación de ondas estacionarias a lo largo de la línea. Y para el caso de las señales cuyas frecuencias hacen que el análisis de la línea de transmisión sea considerado como ondas viajeras, entonces tendré ondas que son de tipo de traslación o que se desplazan. Es decir, podría yo llegar a tener la combinación, siempre y cuando tenga diferentes frecuencias. Vuelvo a comentar. Si es una frecuencia única, pues no, porque si es bajas frecuencias, entonces podría hablar de ondas viajeras. Y si hablo de altas frecuencias, donde en este caso el factor de atenuación se considera cero, tendría la generación de ondas estacionarias. ¿Y qué es lo que físicamente sucedería? Pues que tendría en este caso oscilaciones en la línea de transmisión. Y la información, en vez de transmitirse de un punto a otro, es decir, el primer punto que sería el transmisor o generador, hacia el otro punto que a mí me interesa, que sería el receptor o la carga, en realidad la información se quedaría oscilando en todo lo largo de la línea de transmisión. Es decir, voy a irme otra vez al diagramita de aquí. Imagínense que este extremo que está aquí es la terminación de la carga de la línea de transmisión y del lado derecho, este extremo sería la terminación que va conectada en el lado del transmisor de la línea de la transmisión, valga la redundancia. Entonces, la oscilación se daría a lo largo de toda la línea. Y por consiguiente, la señal llegaría al receptor en mínima cantidad y con mucha dificultad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Conocen algún ejemplo donde haya aplicación de ondas estacionarias, profe? Ah, claro que sí. Bastantes, y de hecho en los laboratorios se puede hacer una experimentación de ondas estacionarias, y para eso también se puede determinar de manera matemática. Pero lo vamos a ver todavía mucho más adelante, apenas estamos abordando algunos detalles. Podemos calcular el valor máximo que puede tener esa oscilación de esa señal para el caso de ondas estacionarias. Y que actualmente, ¿dónde se puede generar? Pues en sus mismas computadoras. Si ustedes, sus computadoras tienen segmentos o trozos de pistas de líneas de transmisión o pistas de circuito impreso, como normalmente las conocen en su motherboard, y estas son de ciertas longitudes un poquito largas, por ahí pasa frecuencias altas, al orden de los gigahertz, por las señales de reloj. Entonces ahí tenemos, además de que son conductores muy estrechos, en su momento lo vamos a ver en el caso de las microcintas,
podemos tener la consideración de para ciertos señales de frecuencias altas, en este caso atenuaciones muy cercanas a cero, entonces la generación de ondas estacionarias. Y eso pues no nos conviene tener. Es un problema que se presenta en las líneas de transmisión, que estamos hablando particularmente en aquellas que se utiliza metal para conducir la señal. ¿Por qué digo que metal? Pues porque sabemos que existen las guías de onda y las fibras ópticas, que son otros tipos de línea de transmisión, las cuales su modo de propagación de la información es muy distinta a lo que es una línea bifilar, una línea coaxial, que entraría en este caso en el análisis de ese tipo de casos que estoy ahorita explicando. Entonces, bueno, a la pregunta es, compañero, me gustaría que esperáramos un poquito más. Ya lo recordaría en su momento. Sí, estoy bien. Ver ese concepto, no quiero adelantarlo. Y ya voy a decir, miren, cuando su compañero preguntó acerca de esto se determina con este concepto y con esta ecuación. Pero efectivamente, sí se presenta eso. Obviamente, nosotros como ingenieros en comunicaciones y electrónica, no queremos que se generen ondas estacionarias. No nos conviene. ¿Por qué? Porque al hablar de ondas estacionarias significa que la información se va a quedar oscilando en la línea de transmisión. Yo no quiero un par de conductores que sirvan como oscilador. ¿Para qué? Yo lo que quiero es tener un par de conductores para que la información que se genera de un extremo se pase al otro extremo. Y ahora, es importante volver a mencionar que el diagramita que normalmente yo utilizo, lo voy a volver a dibujar, que consta de una caja del lado izquierdo que le estoy llamando transmisor o que se le puede llamar generador, y del lado derecho otra caja que le etiqueto como R, que le estoy llamando receptor o puede ser carga. ¿Sí? El transmisor puede ser cualquier dispositivo, sistema, equipo que proporcione una señal y que yo utilizo en este caso, particularmente lo que estamos viendo en líneas bifilares o coaxiales que utilizan metal, para conectarlo al otro extremo que sería del receptor o la carga. A mí lo que me interesa es mandar la información del transmisor al receptor. A mí no me interesa que se quede aquí, porque yo quiero que llegue a esta parte. Entonces, si la salida de un dispositivo electrónico entrega una señal, quiero que esa señal llegue al otro lado del receptor, que puede ser la carga, puede ser un elemento pasivo, o puede ser otro dispositivo como el que estoy utilizando aquí en el transmisor, etc. Entonces, la finalidad de esto es que yo lo que quiero no es generar a través de un par de hilos de alambre o conductores de alambre un sistema que esté oscilando. No, eso yo no quiero. Yo lo que quiero es que la información se transmita. Entonces, lo que yo debo de evitar, sí, es que se generen ondas estacionarias. Para eso, pues por eso estamos viendo todo este tipo de análisis, para que en su momento ustedes, en su caso, pues digan, bueno, pues esto va a generar ondas estacionarias y no me conviene, entonces voy a modificar ciertos parámetros en mi diseño para que yo tenga ondas viajeras y no ondas estacionarias. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si queda claro las dos cosas, entonces, que no se les olvide. No el hecho de que tengamos dos conductores, como seguramente antes de estudiar estos temas, pensamos de que, pues si yo tengo este esquema, un transmisor y un receptor y tengo dos conductores, pues a fuerzas la información va a pasarse del transmisor al receptor. La teoría de la línea de transmisión, que vemos que es bastante interesante, al menos a mí me gusta mucho, nos dice que no siempre la información se va a transmitir de un punto a otro. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que analizar correctamente esos pares de conductores. Además, recordando desde las primeras clases relacionadas con la teoría de las líneas de transmisión, es que no todos los conductores o pares de conductores se pueden considerar líneas de transmisión. Espero que hasta ahorita le estén tomando sabor justamente a la teoría de las líneas de transmisión. Y a pesar de que las ecuaciones de diseño y que hemos obtenido hasta ahora son muy simples, como les comenté ya en alguna ocasión,
pues nos da mucha información al momento de que las estamos interpretando. Y resultado de esto, entonces vemos que el análisis nos dice que debemos tener mucho cuidado porque podemos generar ondas viajeras o podemos generar ondas estacionarias. Okay. ¿Alguna duda o pregunta, comentario que tengan al respecto? No, profesor, No, por el profe. momento no. No, profe. profesor. Bueno, pues entonces si no hay dudas, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Mañana vamos a continuar con otros conceptos. ¿Ok? Entonces que tengan muy buena tarde y cuídense. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego. Bonita tarde, hasta luego.